Bueno, vamos a seguir ahora entonces con una clase teórica que nos va a dar Facundo Lorelli, que se llama Generación de la Forma. Facundo es arquitecto, es docente de la cátedra desde el año 2015 y desde el 2019 es JTP de Morfología General. Tiene un estudio de arquitectura que se llama LUP y que trabaja en distintas escalas de la disciplina, desde proyectos arquitectónicos hasta proyectos urbanos. Así que bueno, los dejo ahí con Facundo. Bueno, buenas tardes. Gracias Martín por la introducción y gracias Ale por el espacio, como siempre. Como les comentó Martín, la charla de ahora va a ser una charla un poco más teórica, no tan práctica como la que acaba de presentar Lucas. En realidad, de alguna manera va como acompañando a toda la información que acaba de dar Lucas, porque de alguna manera es como que dio un sustento práctico y ahora yo vengo a dar el sustento teórico, ¿no? Es decir, todas las operaciones con las cuales estuvo trabajando en la generación de volúmenes en un software como el SketchUp, ahora es como, de alguna manera, bueno, la parte del diccionario donde bajamos toda esa información y también empezamos a trabajar con ese vocabulario, ese glosario propio de la disciplina, de la morfología, y que nada, nos va a ayudar mucho a la hora de, cuando queramos expresar una idea, una voluntad, una propuesta, lo que sea, eh, nada, encontrar esa terminología y que de esa manera nos podamos entender entre todos. Como comentó Martín, esta charla se llama Generación de la Forma. La generación de la forma es una instancia en la cual estudiamos y proponemos la constitución o concreción de las distintas formas a partir de sus segmentos, desde como su partícula mínima, ¿no? O sea, eh, desde su esencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el punto, desde la línea y de cada una de sus conformaciones geométricas. Estas conformaciones deben ser generadas a partir de un proceso de elaboración, en las cuales se van constituyendo. No son datos, no son lodados, sino que se van materializando a partir del proyecto. ¿Sí? Se da como una metodología en la cual vamos anticipando y prefigurando un objeto espacial. Y una conformación también se puede comprender a partir de que podemos asignarle una palabra que la puede denominar, ¿no? O sea, todos estos términos que vamos a ir charlando tienen una denominación y a la hora de poder explicarlo, vamos a poder transmitir las ideas con mayor precisión. Como ya Ale mencionó en la charla inicial, y vamos a ir trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre, ya los que son alumnos de morfología arquitectónica y morfología urbana ya conocen la metodología del rastrillo morfológico proyectual, ¿no? Que es nuestra forma de proyectar, perdón, en la cual nosotros salimos un poco del paradigma de la arquitectura que primero se dibuja, después se tridimensiona, se maquetiza, después se hacen los detalles constructivos, ¿no? Vamos avanzando de alguna manera en la cual avanzamos a la par en todos sus temas, en todos sus ítems, ¿no? Entonces, vamos avanzando de igual manera con los dibujos, los distintos tipos de dibujos, los dibujos perceptuales, que comúnmente denominamos perspectivas, los dibujos conceptuales, los dibujos geometrales, que son el sistema Monge, el objeto maqueta, ¿no? Esa costumbre que tenemos de que primero dibujamos las cosas y después las maqueteamos, y no nos damos cuenta de que muchas cosas que nos perdemos del dibujo las encontramos en la maqueta y también viceversa. Lo mismo con las palabras y con los discursos, ¿no? Estamos acostumbrados a que la vieja escuela, ¿no? Que mencionaba que no, todo hay que se expresaba en los dibujos y hay muchas cosas que son necesarias poder expresarlas a partir de palabras y, eh, a partir de distintas palabras, como de diagramas, ¿no? Y poder expresar aquellas ideas que no podemos expresarlas en un objeto o que no las podemos expresar este, que no las podemos expresar en las metodologías convencionales, o las que venimos aprendiendo hasta el CBC.
Entonces, dentro de eso, vamos a trabajar desde la bidimensión hacia la tridimensión. ¿Por qué de la bidimensión a la tridimensión? Porque en el caso de morfología general, estamos trabajando con referentes que son artistas cinéticos. Los artistas cinéticos trabajan la bidimensionalidad en conjunto con el movimiento, pero no tienen, particularmente los que elegimos, no tienen abordado el tema tridimensional, ¿no? O sea, no son objetos, sino que están montados sobre un plano. Entonces, para poder distinguir de eso entre la bidimensión y la tridimensión, ¿no? Es necesario aclarar como cierta clasificación en la cual, bueno, en principio tenemos las parcelas, ¿no? Que es en la dimensión vendría a ser como un pleno de un tono que puede ser un círculo, un triángulo o una forma amorfa justamente, o una vez que están tridimensionalizados se convierten en bloques, ¿sí? A partir de este ejemplo de la operación de extrusión. Después saltamos a los trazos, ¿no? Lo que mencionamos comúnmente como la línea, que esa línea puede ser recta, puede ser curva, puede ser una circunferencia, y que a la hora de tridimensionalizarla se tridimensiona en las láminas, ¿sí? Como pueden ser los hiperboloides o como pueden ser las figuras cónicas. Y así vamos yendo hacia lo más esencial, donde están las marcas o los puntos, ¿no? Donde cuando lo queremos llevar a la tridimensión se convierten en lo que denominamos filamentos, ¿no? Esto que dibujaba Lucas en el SketchUp, que es una plataforma totalmente tridimensional, y cuando empieza a generar esas líneas en el espacio, ya no son más trazos rectos y puros, sino que ya se convierten en filamentos. Se convierten en filamentos porque ya tienen un espesor, ya tienen ciertas delimitaciones que le dan su tridimensionalidad. Y por último, la última manifestación de la tridimensión son las partículas, ¿sí? Son aquellas piezas esenciales que no son visibles a la vista del ser humano. Bueno, así como en la música está la actividad del compositor, ¿no? Aquel que crea su pieza, eh, están los intérpretes, ¿no? Que sería cada uno de nosotros. ¿Por qué somos intérpretes? Porque de alguna manera a ustedes les asignan unos referentes, ¿no? Que los referentes están creados por un artista, y lo que nosotros hacemos es un trabajo de interpretación. En este trabajo de interpretación, lo que hacemos es lo que normalmente llamamos como el análisis del referente. No es un análisis de, bueno, quién es mi referente, dónde nació, de qué país es, qué obras hizo, cuándo las hizo. No esa data dura, sino que el trabajo del estudio del referente se da por la interpretación, ¿no? De tratar de entender y de ir leyendo en cada una de las obras asignadas cuáles son las formas, cuáles son las intenciones que tuvo el artista a la hora de concretar su obra, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? De que el compositor aparece con algo nuevo y después estamos cada uno de nosotros tratando de interpretar qué es lo que quiso, eh, lo que quiso transmitir el artista. Y de ahí que surge esta frase de que nosotros no dibujamos, no se dibuja lo que se ve, sino que dibujamos para ver, porque de alguna manera, desde el momento que nosotros bajamos lo que el referente, el artista, o el nombre que le queramos poner, lo bajamos a un dibujo nuestro, ya de alguna manera estamos proyectando, porque estamos decidiendo con qué piezas de lo que está trabajando ese artista queremos incorporar a la nuestro, y a partir de ahí empezamos a proyectar inconscientemente. ¿Sí? Por más de que sea una copia exacta, ya hay ciertas intenciones desde el dibujo de la primera pieza, donde, por ejemplo, si el artista arrancó por un cuadrado, y tiene cuadrados, círculos y rectas, bueno, ya ahí está en cada uno de nosotros decir, bueno, si arranqué por el rectángulo, ¿por qué arranqué por esa pieza? Entonces ahí se empieza desde ese punto de vista. Entonces, bueno, ahora sí saltamos como a la parte más teórica, donde empezamos a hablar sobre los principios generales de la generación. Dentro de los principios generales
de la generación de la forma, vamos a empezar perdón. Las conformaciones se concretan a partir de 3 modalidades, ¿sí? La primera, que es la saturación, la segunda, la constitución, y la tercera, la demarcación. ¿Cuál es su diferencia? Que en la saturación, cada punto se sitúa próximo a los adyacentes, generando así una entidad plena de materialidad, tanto en la bidimensión como en la tridimensión. Resalta la pureza de su conformación, y también pueden saturarse por un continuo de pequeñas tramas o algún entramado, ¿no? Esto que podemos ver que es un pleno, ¿no? Es un sólido y es una pieza particular. Ahora, ya cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, en la constitución, ahí podemos diferenciar que hay una unidad que compone un sistema, ¿sí? Y que se adopta una serie de leyes o de criterios, ¿sí? Que dan a este sistema su totalidad, ¿no? Entonces, cuando vemos esta línea recta en vertical, ¿no? Que después se hace sucesiva y que se encuentra separada cada una determinada distancia, ahí se forma el sistema de la constitución. O, por ejemplo, el caso de la L o del cuadrado, que va haciendo como un offset, va cambiando de escala, pero siempre es a partir de una pieza inicial. Por otro lado, la demarcación, ¿no? Que este implica disponer u organizar un conjunto de unidades que la delimitan. O sea, ya no es más una pieza como en la anterior era una recta, era un cuadrado o era una L, sino que ya aparece más de una pieza que la conforma y que la estructuran, y van recortando el espacio y van haciendo operaciones diferentes, ¿sí? No se requiere un número de muchas repeticiones ni de muchas unidades, ¿no? Las unidades o piezas pueden ser concretadas tanto por saturación como por constitución, en el caso de la demarcación. ¿No? Y acá vemos algunos ejemplos o referentes, ¿no? Donde vemos el caso de la saturación, ¿no? Como es el caso de los hilos, donde es una estructura plena, ¿sí? Es un cilindro con un espesor, una tectónica, que se va repitiendo hasta su conformación final, ¿no? Un ejemplo de constitución, ¿no? Donde se ven todos estos paralelepípedos que conforman un sistema, que siempre se encuentran a una misma distancia, generan una misma sombra y la van conformando. O el caso de los invernaderos a partir de la saturación, donde son varias piezas que se dan de manera repetitiva y terminan de conformar ese principio. Después de los principios particulares de la generación, donde empezamos a trabajar con distintas operaciones, y dentro de esas operaciones están las operaciones formales dentro de un volumen, y después tenemos las operaciones formales entre volúmenes. Cuando arrancamos con las operaciones dentro de un volumen, podemos arrancar con la primera operación que hizo Lucas en la charla anterior, que es a partir de la extrusión o del estiramiento, ¿no? Este primer ejemplo es a partir del estiramiento desde una arista, ¿no? De agarrar una arista y estirarla hacia donde nosotros querramos, ¿no? En sentido horizontal, en sentido vertical, o incluso deformándolos en ambos sentidos. Después tenemos la extrusión o estiramiento del plano, ¿sí? Que es como la más convencional y la más rápida, donde tenemos un volumen y el caso del silo, ¿no? Lo extruimos infinitamente o determinamos hasta qué punto se realiza la operación, ¿no? Lo mismo en vertical y en horizontal, y lo mismo generando el desplazamiento del plano en un sentido que termina conformando un volumen deformado relacionado al paralelogramo. Otra operación formal dentro de un volumen es el corte, ¿no? Donde nosotros podemos hacer un corte total, ¿sí? Que nos quedamos con 2 piezas, un corte y nos quedamos con una de las 2 piezas que conforman el volumen, y después las distintas sucesiones de cortes a partir de una pieza, ¿no? Como si fuese una especie de queso, ¿no? Después tenemos la operatoria de el corte y del estiramiento, ¿no? Donde nosotros realizamos un corte, y esa arista en la cual realizamos el corte, después la podemos subir o bajar generando otro tipo de volúmenes.
¿no? O mismo un corte que en un sentido corta verticalmente y en el otro sentido toma la diagonal por el movimiento de la arista. O directamente el corte y el desplazamiento del volumen por el plano. Después tenemos el caso de los plegados o de los quiebres, ¿no? Que también lo damos por la arista, ¿sí? Por el plano y por el corte, ¿no? Donde vamos adaptando distintas configuraciones de quiebre que podemos. Estos son algunos ejemplos. Después, obviamente, cada uno de ustedes va a empezar a estudiar e investigar qué operaciones formales realizar. Estas son como algunas operaciones básicas para que de alguna manera se entienda a qué nos referimos cuando hablamos de plegado o de quiebre. Después la operación de la escala, ¿no? Lo que hacía Lucas de agrandar ese volumen y de achicarlo, ¿sí? De agrandarlo al doble o de reducirlo a la mitad, ¿no? Y las distintas operaciones para cambiarle la volumetría. Y de ahí saltamos a las operaciones formales entre los volúmenes, donde empezamos por la aproximación, ¿no? Donde vemos dos volúmenes que se encuentran en una composición, no se tocan, pero están aproximados y generan una tensión entre ellos, ¿no? Como vemos también en esta planta o en esta maqueta, ¿no? Donde son todos planos independientes, pero que al manejar ciertos grados de proximidad van generando la distinta tensión entre ellos, ¿no? Otro caso, donde todas las piezas son independientes y a partir de su rotación, a partir de su desplazamiento, va generando distintas conformaciones. Después tenemos el caso de la yuxtaposición, ¿no? En este caso particular, que es en la arista. La yuxtaposición es cuando los volúmenes se encuentran pegados. Entonces, en el caso de la arista, es justo como en el punto de convergencia en el vértice, ¿sí? Tenemos la yuxtaposición de la arista con un plano, y después la yuxtaposición entre los planos, ¿no? Arista, plano y plano en su totalidad, ¿no? Y acá podemos ver una referencia de Luis Kahn, de Casa Fisher, ¿no? Donde cuando vemos las plantas en el sector superior derecho, vemos cómo estos dos volúmenes se encuentran dialogando entre sí a partir de la operación de la yuxtaposición. Este otro caso de yuxtaposición del Museo de Arte Contemporáneo de Saná, donde estos volúmenes se encuentran desfasados, pero realizando esta operación. De ahí saltamos a las booleanas, ¿sí? Las booleanas, como antes mencionaba Lucas, se pueden dar en tres situaciones. O sea, se puede dar por la unión, ¿sí? La adición o la fusión, se puede dar también, perdón, voy por partes. La primera que se puede dar de las booleanas es la unión, la adición y la fusión, ¿sí? Como en este ejemplo del Colegio de Vilanova Barquiña de Aires Mateus, ¿no? Donde son todas una serie de volúmenes que se encuentran de alguna manera como yuxtapuestos, lo que hablábamos antes, pero no se delimitan no podemos evidenciar cada uno de los volúmenes independientes, sino que se generan una totalidad. O este otro ejemplo del edificio Bosoco de MRDB, donde pasa lo mismo, ¿no? Donde yo no diferencio que es un volumen general y después tengo volúmenes acoplados, sino que es una sola pieza. No pasa lo que pasaba en el edificio del Museo de Saná, donde yo evidenciaba cada una de las piezas que estaba desfasada y cada uno de los volúmenes es un volumen independiente. Después tenemos la superposición y la interpenetración, ¿no? Donde dos volúmenes que pueden ser rectangulares, pueden ser esferas o pueden ser la unión de un paralelepípedo con una esfera. O sea, lo importante de esta operación es que yo, al cruzar estos dos volúmenes, trabajo con la tensión que se genera entre ellos dos, ¿no? Y donde tengo la capacidad de trabajar con el volumen rectangular, con el volumen esférico y con la unión entre la esfera y el volumen rectangular. Después tenemos la operación de la subtracción, donde una de las dos piezas
se mantiene entera y a la otra se le produce la resta, ¿no? La sustracción. Como este ejemplo de Ares Mateus también, en el centro de reuniones en granola, donde se ve claramente que esto era la concepción de este proyecto era un volumen macizo al cual se le van sustrayendo distintas piezas volumétricas, que están las esenciales que son el cuadrado, después aparecen hacia las puntas el rectángulo con un triángulo, y después aparece una forma no es identificada con una forma geométrica, pero que produce esta relación de sustracción donde aparece un volumen que se le es sustraído al volumen principal. Y después trabajamos con la intersección y con la penetración, ¿no? Donde lo mismo, vamos trabajando y trabajamos como con las tres partículas, con los tres volúmenes que nos van quedando, ¿no? De vuelta, tenemos este macizo, realizamos una sustracción y vamos trabajando con todas las piezas que van derivando de él. Después, dentro de las unidades también tenemos la inclusión, ¿no? Donde a partir de una gran pieza tenemos piezas de menor escala que quedan circunscriptas dentro de ese volumen, como en este caso del Museo del Siglo XXI de Saná, ¿no? Donde todas estas cajitas cuadradas o rectangulares, los cilindros, están todos circunscriptos dentro de este gran círculo que es el que delimita el perímetro del edificio. Después, bueno, saltamos a lo que sería la simetría o la reflexión. La reflexión especular es el caso más habitual en el cual hay un plano de reflexión, ¿no? Donde en el eje lo que se ve de un lado se ve del otro. Entonces se reconoce una entidad reflejada cuando se trata de una organización dual. Y también se pueden constituir como una sola entidad en la que se percibe su generación, ¿sí? Como en este caso del pantano. Después tenemos la simetría de rotación, ¿no? Donde lo mismo, o sea, a partir de tomar el radio de esta pieza, o sea, se van generando, ¿no? Este es el caso de, no puedo recordar el nombre, la cárcel, no puedo recordar el nombre. El panóptico sería. El panóptico, ahí está, el panóptico. De Jeremy Bentham. Exactamente. El panóptico, donde es una cárcel en la cual todas las celdas son del mismo tamaño y están todas en relación al eje principal de rotación, que es el radio del edificio, ¿sí? Cuando vemos las plantas vemos que son todas piezas de igual tamaño y se va dando la simetría a partir de la rotación. Y después la simetría a partir de la traslación, ¿no? Donde van apareciendo las piezas que se van reflejando entre sí, pero se van desfasando, como en el caso de las escaleras. Y después tenemos la simetría por extensión, que son todas piezas iguales que van cambiando de escala, como el clásico ejemplo de la mamushka. De ahí saltamos a la homeometría, que la homeometría son piezas homeomorfas, en las cuales repetimos la forma, pero va cambiando la escala, o hasta incluso van cambiando de disposición, ¿no? Como en este caso, en el caso de la derecha, que es siempre el caso de un cuadrado que va cambiando de escala y se va rotando, pero siempre se mantiene como un mismo eje. En el caso de la izquierda, donde se dan como partículas que van cambiando de escala, pero siempre de la misma pieza. Y por otro lado tenemos la catametría, que es un proceso en el cual se parte de una imagen cualquiera y buscamos obtener una imagen final distinta, pero que a su vez tiene relación con la primera. Ya sea por un proceso de reducción del tamaño de la imagen con la que arrancamos, y la vamos representando en una escala más pequeña, o se va obteniendo otra imagen de igual forma o de tamaño, pero en la que se aprecia una relación común entre ambas y tiene formas análogas. La catametría es la representación de todos los pasos en las distintas modificaciones que necesita sufrir una imagen hasta llegar a la imagen final.
Y entonces generalmente consta de una asociación entre 4 o 5 pasos que están vinculados entre sí. Y después hablamos un poco de las dialécticas. Cuando hablamos de las dialécticas, hablamos, por ejemplo, de lo que son los negativos y los positivos, ¿no? De aquellas cosas que están justamente en dialéctica, ¿no? Que están en relación entre sí por ser pares opositores, ¿no? Donde trabajamos, en un caso con un vacío, que podemos trabajar con un vacío con un lleno, ¿no? El negativo con el positivo, lo cóncavo con lo convexo, ¿sí? Tomar un punto alto, tomar un punto bajo, ¿no? Entonces, bueno, a esto nos referimos un poco con la dialéctica. Y después este es un ejemplo de Stan Allen, que son unos ejemplos, unas referencias de esquemas en las cuales él va experimentando con distintas tramas, ¿no? Que es un poco el trabajo que nos toca realizar ahora, de empezar a digerir ese referente que nos tocó, empezar a tomar las cosas que nos resultan importantes, y de ahí empezar a generar nuestra propia trama. Y esa propia trama que vamos generando, hay que empezar ya a, de alguna manera, trasladarla al plano tridimensional con todas las operaciones que estuvimos hablando hasta recién. Bueno, yo voy a ir cortando, así seguimos con el próximo, y dejo un par de trabajos de años anteriores para el próximo foro virtual, donde nada, vamos a mostrar también para que ya se vayan dando una idea de cuál es la búsqueda del trabajo práctico de morfología general del primer cuatrimestre.